Japón suele presentarse ante el mundo como un monolito. Cuando pensamos en su sociedad, las imágenes que inundan nuestra mente son casi siempre las mismas. Trenes bala que no se retrasan ni un segundo, ejércitos de salarymen con trajes idénticos inclinándose al unísono y una armonía social casi sobrenatural basada en el concepto del wa. Se nos ha dicho tanto desde dentro como desde fuera que Japón es una sociedad de clase media total, donde el conflicto es inexistente y la identidad individual se sacrifica voluntariamente por el bien del grupo. Pero, ¿qué pasa si esa imagen es en realidad una construcción deliberada? ¿Y qué ocurre con los que no encajan en esa foto perfecta? Hoy vamos a explorar el trabajo de un hombre que dedicó su carrera a romper ese cristal. Yoshio Sugimoto, sociólogo académico y crítico feroz de los estereotipos, Sugimoto es quizás la voz más importante a la hora de explicarnos que el Japón único es un mito. Para entender por qué Yoshio Sugimoto pudo ver lo que otros sociólogos japoneses ignoraron, debemos mirar su biografía. A diferencia de muchos académicos que nunca salieron de la burbuja de la Universidad de Tokio, Sugimoto desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad de La Trobe en Melbourne, Australia. Este exilio académico fue su mayor fortaleza. Al observar a Japón desde la distancia de la sociedad australiana, una sociedad que se define a sí misma a través del multiculturalismo y el debate abierto, Sugimoto notó algo perturbador. Se dio cuenta de que los sociólogos que se quedaban en Japón padecían de una especie de miopía cultural. Estaban tan inmersos en el sistema que aceptaban las premisas del gobierno como verdades universales. Desde Australia, Sugimoto pudo ampliar el método comparativo. Se preguntó, si en Australia el conflicto laboral se ve como un derecho democrático, ¿por qué en Japón se analiza como una patología social? Esta perspectiva transnacional le permitió identificar que lo que los japoneses llamaban tradición era en realidad una política pública diseñada en la era Meiji y perfeccionada en la posguerra. Sugimoto se convirtió en un insider-outsider, alguien que conocía los códigos íntimos de la cultura japonesa, pero que se negaba a ser seducido por ellos. Aquí Sugimoto lanza una de sus críticas más punzantes, no solo hacia Japón, sino hacia nosotros, los observadores occidentales. Él argumenta que Occidente ha sido un socio entusiasta en la creación del mito de la homogeneidad japonesa. ¿Por qué? Por dos razones principales: el exotismo o orientalismo. A los occidentales nos encanta la idea de un Japón místico, zen y uniforme. Nos resulta cómodo creer que son diferentes por naturaleza, porque eso justifica que no apliquemos los mismos estándares de derechos humanos o libertades individuales que exigimos en nuestras propias sociedades. También el modelo de negocio. En los años 80 las empresas occidentales estaban obsesionadas con el éxito japonés. Compraron la idea de que la lealtad del trabajador japonés era una virtud cultural que debían copiar. Sugimoto reta esto diciendo que no era virtud, sino falta de opciones laborales alternativas y una presión sistemática feroz. Sugimoto critica a los académicos occidentales que, queriendo ser respetuosos con la cultura, terminan validando las narrativas de la extrema derecha japonesa. También lo hacen la mayoría de youtubers hoy en día. Al decir es que su cultura es así, estamos ignorando a los millones de japoneses que luchan por el cambio. Sugimoto nos llama a dejar de ver a Japón como un parque temático de armonía y empezar a verlo como un campo de batalla sociológico. Sugimoto no solo se queda en las grandes estructuras, baja a la microsociología. Él analiza cómo el lenguaje mismo es una herramienta de estratificación. El uso del keigo, o lenguaje honorífico, no es solo cortesía, es una forma de marcar constantemente quién está arriba y quién está abajo. Él critica cómo la arquitectura de las ciudades y la disposición de las oficinas, donde los jefes vigilan visualmente a todos los empleados en espacios abiertos, elimina la privacidad y fomenta la autovigilancia. Para Sugimoto, el control no es un gran hermano que te mira desde una pantalla, sino 1000 pequeños hermanos que te miran desde el escritorio de al lado. Reta la noción de que el consenso japonés Nemawashi es una forma de democracia participativa. Él lo describe como un proceso donde las decisiones se toman en la sombra por los de arriba,
y el consenso es simplemente la etapa donde se obliga a los de abajo a aceptar el resultado para no romper la armonía. A pesar de su análisis crudo, el trabajo de Sugimoto no es pesimista. Al final de su obra, él nos habla de la resistencia. Sugimoto documenta cómo, a pesar de todo el aparato de control, los japoneses encuentran formas de ser individuos. Él analiza el rechazo al trabajo, los freeders y los hikikomori, a quienes Sugimoto no ve solo como problemas sociales, sino a veces como formas extremas de resistencia pasiva contra un sistema laboral deshumanizante. También está la subcultura, cómo los jóvenes utilizan la moda y el arte para crear espacios donde el wa no tiene poder. Y la más interesante, la solidaridad invisible. Redes de apoyo entre minorías y grupos marginados que operan fuera del radar del Estado. Sugimoto nos dice que el hecho de que el sistema tenga que esforzarse tanto para promover la homogeneidad es la prueba más clara de que la diversidad es la tendencia natural de la gente en Japón. Si fueran realmente homogéneos, el gobierno no gastaría tantos recursos en recordárselo. Yoshio Sugimoto nos deja una lección que trasciende las fronteras de Japón. Su trabajo es un manual de instrucciones sobre cómo desconfiar de las verdades absolutas nacionales. Nos enseñó que detrás de cada identidad nacional hay una lucha de poder. Si hoy podemos ver un Japón que es a la vez tradicional y rebelde, conservador y vanguardista, desigual y resiliente, es gracias a que sociólogos como Sugimoto se atrevieron a ser el clavo que sobresale. Él no nos pide que dejemos de amar a Japón, al contrario, nos pide que lo amemos por lo que realmente es, un lugar humano contradictorio y diverso, y no por el espejismo de perfección que las élites quieren vendernos, porque solo cuando aceptamos la realidad de nuestras grietas podemos empezar a construir una sociedad genuinamente justa. Sugimoto no solo estudió a Japón, lo diseccionó para demostrar que la imagen que tenemos del país es una construcción ideológica llamada Nihonjin-ron. Este género literario y académico sostiene que los japoneses poseen una esencia única casi biológica que los hace inherentemente diferentes al resto de la humanidad. Según esta corriente, los japoneses no piensan de forma lógica, sino intuitiva. No son individualistas, sino grupales, y poseen una homogeneidad racial que les permite comunicarse sin palabras, el famoso Ishin Denshin. Sugimoto reta esto frontalmente. Él argumenta que el Nihonjin-ron no es cultura, sino una herramienta de control de las élites. Si convences a la población de que ser japonés significa ser obediente y evitar el conflicto, entonces cualquier trabajador que pida mejores condiciones o cualquier mujer que rechace el rol doméstico está dejando de ser japonés. Sugimoto nos advierte: la unicidad es la jaula más efectiva que se ha construido jamás. Él critica que esta visión borra la diversidad y presenta una versión limpia de la historia, eliminando las voces de las minorías y los disidentes. Durante el auge económico de los 80, el gobierno japonés presumía de que casi el 90% de sus ciudadanos pertenecían a la clase media. Sugimoto fue de los primeros en denunciar que esto era un espejismo estadístico. Él introdujo el concepto de estratificación multidimensional. Sugimoto reta la idea de que el ingreso es la única forma de medir la clase. Él analiza la brecha corporativa. Un empleado de Toyota tiene una realidad social radicalmente distinta a la de un empleado de una subcontratista de tercer nivel. El primero tiene empleo de por vida y el segundo es carne de cañón para las crisis económicas, como el acceso a ciertas universidades de élite, como por ejemplo la Todai, crea una casta inmovible de burócratas y ejecutivos. También analiza la periferia económica, millones de trabajadores de arubaito y temporales que no aparecen en la foto del éxito japonés. Para Sugimoto, Japón no es una sociedad igualitaria, es una pirámide muy rígida donde el costo de la seguridad de la cima es la precariedad de la base. Aquí es donde el trabajo de Sugimoto se vuelve más incisivo. Él describe el sistema educativo japonés no solo como un lugar de aprendizaje, sino como un aparato de domesticación. Sugimoto critica la estandarización de la mente. Desde el jardín de infancia se enseña el concepto de kata, la forma correcta. No importa solo el resultado, sino que lo hagas exactamente como el grupo.
Sugimoto analiza el fenómeno de los exámenes de ingreso, no como una prueba de inteligencia, sino como una prueba de resistencia y conformidad. Él argumenta que el sistema educa para la lealtad organizacional. Al someter a los jóvenes a una competencia feroz y a reglas arbitrarias de uniformidad, el Estado produce adultos que no cuestionan las órdenes de sus jefes en el futuro. Es una sociología de la obediencia programada. Sugimoto reta la noción de que Japón tiene éxito educativo por esfuerzo cultural. Él dice que es por una presión estructural que raya en lo psicológicamente violento. Sugimoto plantea una tesis provocadora. Japón funciona bajo una democracia de fachada. Sobre el papel, tiene instituciones democráticas, pero en la práctica funciona como un sistema de partido casi único y una burocracia todopoderosa. Él critica los mecanismos de control social que son invisibles para el ojo occidental. Un ejemplo, los koban, o puestos de policía de barrio. Sugimoto no solo los ve como centros de ayuda, sino como nodos de vigilancia comunitaria donde la policía sabe quién vive en cada casa y cuáles son sus movimientos. Otro es la presión de grupo, doishatsu, el miedo a ser el clavo que sobresale. Sugimoto explica que el control social en Japón no necesita armas, necesita el juicio constante de los vecinos y colegas. Y por último, el gerencialismo amistoso. En las empresas, la administración se presenta como una familia, lo que hace que cualquier reclamo laboral se sienta como una traición personal, neutralizando los sindicatos. El mayor reto de Sugimoto y la narrativa oficial es su defensa de la diversidad étnica y social. Él rompe el mito de la homogeneidad racial exponiendo la realidad de los Zainichi, personas que nacieron en Japón, hablan japonés, pero son tratadas como extranjeros perpetuos. Los Burakumin. Sugimoto analiza cómo, a pesar de que la casta fue aboliada legalmente en el siglo XIX, el estigma persiste en el mercado matrimonial y laboral mediante el uso de listas de direcciones antiguas. La colonización interna. Sugimoto critica cómo la cultura de Okinawa es folclorizada para el turismo mientras la isla soporta el peso de las bases militares estadounidenses, y cómo el pueblo Ainu fue despojado de su lengua y tierras en nombre de la unidad nacional. Sugimoto afirma con rotundidad que Japón es una sociedad multiétnica que se niega a reconocerse como tal. Sugimoto es feroz al analizar la estructura de género. Él argumenta que el sistema japonés depende de la explotación del trabajo no remunerado de las mujeres. Mientras el hombre es esclavizado por la empresa en jornadas de 12 horas, la mujer es encerrada en la gestión total del hogar. Él reta la idea de que la mujer japonesa es sumisa por naturaleza. Sugimoto documenta cómo las leyes y el sistema fiscal están diseñados para penalizar a las mujeres que intentan tener carreras independientes, forzándolas a regresar al rol de cuidadoras. Para Sugimoto, el milagro económico japonés fue en realidad un subsidio masivo proporcionado por el trabajo invisible de las amas de casa. Yoshio Sugimoto no escribió sus teorías para atacar a Japón, sino para liberarlo de una narrativa asfixiante. Su trabajo nos enseña que la armonía a menudo es el nombre que le damos al silencio de los oprimidos. Al retar el Nihon Jinron, al denunciar la estratificación de clase y al dar voz a las minorías, Sugimoto nos ofrece un Japón mucho más real, humano y complejo. Un Japón donde el conflicto es una señal de vida, no de fracaso. Su legado es una innovación a mirar debajo de la superficie, a entender que ninguna cultura es un bloque monolítico y que la verdadera riqueza de una nación no está en su capacidad para ser igual, sino en la valentía para abrazar sus diferencias. Porque cuando el clavo que sobresale finalmente deja de ser golpeado, es cuando una sociedad empieza a ser verdaderamente libre.